Bienvenidos a nuestro canal de Raíces Hebreas. ¿Realmente nació el Señor Yeshua el 25 de diciembre? Al indagar en la Biblia, hoy sabemos con certeza que Yeshua no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué entonces se eligió esta fecha para la Navidad? La respuesta es sorprendente y está profundamente enraizada en la historia del Imperio Romano. La Navidad es la época del año en la que millones de personas en todo el mundo se reúnen para celebrar banquetes con luces, villancicos, árboles adornados y regalos. Sin embargo, si eres creyente, hay algo que deberías considerar. ¿Tiene esta celebración su origen en la Biblia? ¿Qué significado tiene desde una perspectiva espiritual? Muchas personas creen que el 25 de diciembre es la fecha inspirada en la Biblia que el cristianismo ha escogido para honrar el nacimiento de Yeshua. Pero debemos entender que en los primeros siglos de la Iglesia, los apóstoles y los primeros creyentes nunca celebraron la Navidad. De hecho, los primeros padres de la Iglesia no mencionan en sus escritos una observancia especial para este día. La Biblia tampoco menciona el día del nacimiento de Yeshua. A lo largo del Tanaj o Antiguo Testamento, tampoco se menciona ninguna festividad que conmemore el nacimiento de un líder. Y los evangelios tampoco nos dicen la fecha exacta del nacimiento del Mesías. Entonces, ¿por qué celebran muchos creyentes este evento en esta fecha en particular? Al indagar en la Biblia, hoy sabemos con certeza que Yeshua no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué entonces se eligió esta fecha para la Navidad? La respuesta es sorprendente y está profundamente enraizada en la historia del Imperio Romano. Durante el siglo III, el 25 de diciembre estaba asociado a una festividad pagana conocida como el Dies Natalis Solis Invicti, o el Día del Nacimiento del Sol Invencible. Este era un día especial dedicado al culto al sol, el cual coincidía con el solsticio de invierno. En esa época, la gente celebraba el regreso de la luz después del día más corto del año, un simbolismo profundamente relacionado con la idea del renacimiento del sol. Esta festividad pagana, que celebraba la resurrección del sol, se convirtió en una de las celebraciones más importantes del Imperio Romano. El Sol Invencible, conocido también como Mitra, era una de las deidades más veneradas durante ese período, y la fiesta se celebraba durante la noche del 24 y todo el día del 25 de diciembre. En esa época la iglesia primitiva ya se encontraba en una difícil situación. Aunque la iglesia del Señor se estaba expandiendo, era muy perseguida. Y llegó el momento de la aparición de la Iglesia Católica. El catolicismo comenzó a convertirse en la religión dominante del Imperio Romano. Pero Roma no podía eliminar por completo la influencia de estas festividades populares sobre los cristianos. Y llegó el momento en el que, en lugar de intentar erradicarlas, la Iglesia Católica optó por adaptarlas y cristianizarlas, influenciada por la presión de los dirigentes romanos. Fue en el siglo IV, específicamente en el año 336, cuando la Iglesia decidió oficializar la Navidad el 25 de diciembre, en un intento por sustituir la fiesta pagana del solsticio de invierno. Sin embargo, lo que hizo la Iglesia en realidad fue adoptar una tradición pagana y disfrazarla al darle un matiz cristiano, transformándola en la celebración del nacimiento de Jesús. Así, la fecha del 25 de diciembre, originalmente destinada a honrar al sol, pasó a ser utilizada para conmemorar el nacimiento del Mesías, pero tristemente sin ninguna base bíblica que lo sustentara. Y no es solo la fecha la que tiene sus raíces en el paganismo. La misma tradición de celebrar con luces, árboles decorados y rituales de regalos tiene orígenes que se remontan a las costumbres paganas de la antigüedad. En la antigua Roma,
durante la festividad del Sol Invictus, los hogares se llenaban de luces y se decoraban con ramas y árboles para celebrar el regreso del sol. Es importante notar que, en el contexto romano, estos árboles simbolizaban la vida y la fertilidad, elementos profundamente ligados a las creencias paganas de la época. Queda claro que la Navidad es una amalgama de tradiciones paganas y cristianas. El árbol de Navidad, los adornos, la idea de dar regalos, la elección del 25 de diciembre. Todo esto proviene de una mezcla de influencias culturales que no tienen ninguna conexión con la vida o los mandamientos de Jesús. La Biblia no menciona ni la fecha ni la necesidad de conmemorar su nacimiento de forma especial. A lo largo de la historia, y especialmente después del Concilio de Nicea en el año 325, el cristianismo fue influenciado por diversas costumbres paganas, y esto llevó a la creación de una Navidad que dista mucho de lo que la Escritura nos enseña. Fue durante este período cuando la Iglesia Católica, bajo el mando del Imperio Romano, comenzó a fusionar símbolos y prácticas paganas con el cristianismo, dando lugar a lo que hoy entendemos como la Navidad. La fusión de estos elementos ha generado una Navidad que se celebra en todo el mundo, pero totalmente contraria a lo que la Biblia nos enseña. Hoy en día es más común ver en los medios y en la cultura popular imágenes de Santa Claus, renos y escenas de festividades que nada tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Si observamos la publicidad y el marketing de la Navidad, rara vez se menciona a Jesús. La época navideña ha sido saturada de consumo y materialismo, y principalmente es una temporada para vender productos y generar ganancias más que para reflexionar sobre el Mesías. Como dice en Mateo 15, versículo 8, «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». La Navidad no es más que una manifestación de la mezcla de religiones paganas y tradiciones de hombres. Millones de personas, tanto creyentes como no creyentes, celebran esta fiesta, basada en costumbres y prácticas ajenas a las enseñanzas de la Biblia. Al analizar la Navidad desde una perspectiva bíblica, debemos cuestionarnos lo que se está celebrando. Si el Mesías no nació en esta fecha, y si las costumbres que rodean la Navidad no tienen un fundamento bíblico, ¿por qué continuar con una tradición que ha desvirtuado el mensaje bíblico? La mayoría celebra la Navidad por costumbre, por tradición, o porque es un momento de unión familiar. Pero si realmente deseamos honrar al Señor, debemos hacerlo según su voluntad, y no siguiendo costumbres que no tienen base en la verdad. ¿Es la Navidad una celebración que honra al Mesías? ¿O es una tradición de hombres que ha sido aceptada por millones, sin cuestionar su origen? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Desde el momento en que el cristianismo comenzó a expandirse, los líderes romanos buscaron formas para unir la fe cristiana con las tradiciones y festividades paganas existentes, para asegurarse el control de las masas mediante la nueva religión oficial del imperio liderada por la Iglesia Católica. Esto no se limitó solo a la fecha de la Navidad, sino que se extendió a otras muchas prácticas y celebraciones con un origen oscuro antibíblico que la Iglesia Católica creó para imponer a los cristianos. Una de las fechas más significativas para los romanos era el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invencible, que se celebraba el 25 de diciembre. Esta festividad, relacionada con el culto solar, se convirtió en una de las celebraciones más grandes en el calendario romano, marcando el renacer de la luz. Con el advenimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano,
Bajo el emperador Constantino, se adaptó el día de la Navidad para coincidir con el solsticio de invierno. Los nuevos líderes eclesiásticos de la naciente Iglesia Católica decidieron establecer el 25 de diciembre como la fecha para conmemorar el nacimiento. De esta forma, lo que originalmente era una festividad solar pasó a ser una celebración cristiana con trasfondo pagano, adaptada para encajar en la nueva religión. Al asumir esta fecha, la Iglesia romana intentó redirigir las costumbres paganas hacia una interpretación cristiana, buscando darles un nuevo significado. Actualmente, las tradiciones que acompañan a la Navidad siguen teniendo fuertes raíces paganas, desde el árbol de Navidad hasta el intercambio de regalos y la figura de Santa Claus, cuya figura moderna se deriva de oscuras tradiciones europeas asociadas al solsticio. Es crucial entender que la Biblia no menciona en ningún lugar que debamos celebrar el nacimiento de Yeshua. En cambio, la Biblia nos enseña a enfocarnos en la verdadera adoración a Dios. En Jeremías 10, versículos 2 y 3, se nos advierte sobre las costumbres de las naciones y cómo estas tradiciones pueden alejarnos de la voluntad de Dios. Así dijo Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Aquí se hace un claro llamado a no adoptar prácticas que provienen de culturas ajenas al pueblo de Dios. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado el desafío de mantener la pureza de la enseñanza bíblica. Aunque la Navidad ha sido reinterpretada por muchos como una ocasión para recordar el nacimiento de Jesús, sus orígenes no están enraizados en las Sagradas Escrituras. Los apóstoles nunca celebraron el nacimiento del Mesías, y el enfoque de la Iglesia primitiva estaba enfocado en la muerte y resurrección de Yeshua. Aunque el celebrar la Navidad puede parecer inofensivo para muchos, la Biblia nos llama a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no dejar que las tradiciones de este mundo desvíen nuestra atención de lo que realmente importa. En Mateo 15, verso 8, el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Esta advertencia es clara. No debemos permitir que nuestras prácticas religiosas se mezclen con costumbres que no honran a Dios. El llamado de hoy es a reflexionar profundamente sobre la importancia de mantener nuestra fe centrada en la verdad de las Escrituras. Lo más importante es que nuestra vida espiritual sea un reflejo de lo que la Biblia enseña, buscando glorificar a Dios y no seguir las tradiciones de este mundo. Después de ver este video, ¿qué piensas tú sobre la Navidad? ¿Es una tradición que honra a Yeshua o es un producto de costumbres paganas que se han adaptado con el tiempo? Nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tu comentario. Es hora de dejar las tradiciones para volver a las raíces hebreas de nuestra fe y reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestras celebraciones. Shalom. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!